Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a analizar la diferenciabilidad de esta función por partes en el origen de coordenadas. Para analizar la diferenciabilidad de esta función por partes en el origen, voy a evaluar la continuidad de esta función. Pero antes realizar estas aclaraciones. Al analizar el límite y concluir que la función es continua, no puedo concluir nada acerca de la diferenciabilidad. No puedo decir que es diferenciable porque puede que sea diferenciable o pueda que no sea diferenciable. Entonces, en este caso, luego, si es continua, debo seguir el análisis. Y si demuestro que la función no es continua, si resulta que no es continua, acá concluyo que tampoco es diferenciable y acá termina el ejercicio. Recordamos las condiciones que se deben cumplir para que la función sea continua. La primera condición es que exista el valor de la función en el punto en cuestión. En este caso existe y es 0, porque así lo define. Que exista el límite tanto por derecha y por izquierda de la función y que ambos, o sea, estos dos coincidan. O sea que el límite debe ser 0. Para demostrar la continuidad de esta función vamos a utilizar límites radiales o por trayectorias también llamados. Y vamos a ver que si elegimos y igual a mx, o sea, una trayectoria lineal, esto nos va a dar 0. También si elegimos mx al cuadrado nos va a dar 0 y esto no, no nos llevan a concluir nada sobre la existencia del límite. Pero observen el denominador, x a la 6 más y al cuadrado. Lo que vamos a hacer es igualar esas potencias, que me quede todo x a la sexta. Pensemos, ¿cómo hago para que x elevado al cuadrado me dé x a la sexta? Esto lo tengo que elevar al cubo. Entonces, potencia otra potencia, x a la sexta. Por lo que voy a elegir y igual a x al cubo. Van a ser una familia de parábolas cúbicas, ¿sí? Y esta va a ser la trayectoria que voy a elegir de tal forma que en el denominador quede el mismo grado, el grado 6. Planteamos el límite para cuando nos acercamos al origen por una familia de parábolas. Y acá vamos a operar algebraicamente y nos va a quedar entonces 2 por x a la sexta por m sobre x a la sexta más m cuadrado por x a la sexta. Sacamos factor común y ahora podemos simplificar x a la sexta y x a la sexta. Por lo que nos queda el límite para cuando x tiende a 0 de este valor que es constante. Entonces nos da la misma constante. El resultado queda en función de m, es decir, de la pendiente. Entonces podemos concluir que este límite no existe, porque dependiendo del valor de m de la pendiente de esta parábola cúbica, vamos a obtener distintos valores del límite. Por lo que podemos concluir que entonces el límite, al no existir, esta función no va a ser diferenciable. Y en esta segunda parte vamos a aplicar la definición de Stolz-Frechet, que exige que el error de la aproximación lineal sea un infinitésimo de orden superior. El límite para cuando este vector de incrementos tiende a ser el vector nulo de el valor de la función incrementada
menos el valor de la función en el punto menos la derivada parcial con respecto a x en el punto por la variación o el incremento en la variable x menos la derivada parcial con respecto a y evaluada en el punto 0, 0 por el incremento en la variable y sobre, todo esto sobre la distancia entre el punto incrementado menos el punto sin incrementar. Si el punto es A, entonces al haber incrementos en X y en Y, va a quedar, bueno, el punto acá es 0, 0, así que va a quedar 0 más el incremento en X y 0 más el incremento en Y. Este límite nos tiene que dar 0 para que la función sea diferenciable. Lo primero que se va a ser hallar la derivada parcial con respecto a X en el punto 0, 0, aplicando el límite para cuando el incremento en la variable x tiende a ser nulo de la función, o sea, esta función que ahora la vamos a evaluar en la coordenada del punto, que en este caso es 0, incrementada en delta x y la coordenada en y, que va a ser 0. Entonces vamos a reemplazar 0 más delta x, que nos va a quedar delta x, donde está la variable x. Entonces en x al cubo nos va a quedar delta x al cubo. Y en y nos va a quedar 0. Menos la función evaluada en el punto está definido al comienzo del ejercicio. Esto es 0 sobre el incremento en x. Y sustituí entonces x por delta x y por 0. Todo el numerador de esta fracción nos queda 0, menos 0, que es 0, y 0 sobre delta x, que es 0. El resultado de esta derivada parcial con respecto a x en el punto 0, 0, entonces es 0. Lo mismo se hace con la derivada parcial con respecto a y. En esta derivada parcial con respecto a y en el punto se incrementa solo la componente en y, es decir, 0 más esta variación o incremento en y se halla f de 0 delta y. En la función original se reemplaza entonces x por 0 e y por delta y. Entonces nos queda nuevamente algo parecido a la primera derivada parcial. En el numerador nos queda 0, 0 dividido este denominador, nos queda 0, 0 menos 0, 0, y 0 sobre delta y es 0. Por lo que la segunda derivada parcial también nos quedó 0. Ahora vamos a reemplazar en la fórmula de diferenciabilidad. Voy a nombrar al incremento en x como h a los efectos de practicidad en el cálculo, y delta y, el incremento en y, va a ser k. Entonces, hk va a ser el vector de incrementos. Voy a reemplazar en la fórmula de diferenciabilidad y nos va a quedar algo más sencillo. Reemplazar 0 más h. H es el incremento en x y 0 más incremento en y. Este es el incremento en x y este el incremento en y. Como tengo 0 como primera componente, es 0 más h. Voy a poner h y acá k solamente. Menos la función evaluada en el punto, que es 0, menos esta es la derivada parcial con respecto a x en el 0, 0, que lo hallamos anteriormente, por el incremento en la variable x, que es h, menos la derivada parcial con respecto a y en el 0, 0, que es 0, por el incremento a la variable y. Esta expresión me queda 0. Entonces queda f evaluada en hk. Entonces,
Reemplazamos, entonces nos queda esta expresión del límite para cuando el vector de incrementos tiende a ser nulo de toda esta expresión. Vamos a definir el vector h en función de una variable t. La primer componente va a quedar t y la segunda t al cubo. ¿Por qué t al cubo? Esto tiene que ver con el balanceo de los denominadores. Para el vector h es la componente en h y la componente en k. Si miramos el denominador, para que me quede todo el denominador con grado 6, k tiene que ser algo al cubo. Entonces, de ahí sale que t al cubo. Y voy a reemplazar todo por t, porque voy a parametrizar, para poder volver a definir el límite, pero para t tendiendo a 0, en función de una variable que va a ser mucho más fácil de calcular ese límite. Entonces, el límite para cuando t tiende a 0 por derecha porque tenemos una raíz cuadrada, entonces el argumento es positivo de 2h, que es t, y k t cubo, sobre t a la sexta más, y acá nos va a quedar t al cubo, que es k, al cuadrado, entonces va a quedar t a la sexta por t al cuadrado más t al cubo por 2, a la 2, perdón, que es t a la sexta. Podemos simplificar porque nos queda 2t a la sexta sobre 2t a la sexta. Esto nos queda 1 y acá nos queda 1 y acá podemos sacar factor común dentro de la raíz. A su vez, separar esa raíz. Podemos simplificar porque sabemos que estamos trabajando con t positivos. Acá me queda 1 más t a la cuarta. Si evaluamos en t igual a 0, nos queda 1 sobre 0. Esto es infinito, o sea, es indefinido. Por lo tanto, el límite no existe, no llegamos a que es igual que 0. Entonces, esto provino de suponer, es decir, de demostrar por contradicción, por lo que llegamos a la conclusión de que este límite no existe, por lo que la función no es diferenciable en el 0, 0.